Les pido que abran sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 2, mis hermanos, versículos 1 al 7. Vamos a estar ahí durante el resto de nuestro tiempo juntos. Juan Calvino escribió: no hay palabras lo bastante elocuentes para exponer cuán necesario, útil y provechoso ejercicio es orar al Señor. No hay palabras. No hay palabras para describir lo necesario, lo útil y lo provechoso que es orar, que es estar en la presencia de Dios, buscar la presencia de Dios. Y de esto nos habla el pasaje de 1 Timoteo que vamos a estar estudiando hoy, mis hermanos, específicamente de la oración en la iglesia local. Y yo estuve esta semana considerando, bueno, el domingo es Día del Padre, ¿de qué predico? Y estuve estudiando 1 Timoteo 2, 1 al 7, y hermanos, como padres necesitamos escuchar esta palabra, porque necesitamos orar por nuestros hijos todo el tiempo. Todo el tiempo. Necesitamos doblar las rodillas, hermanos, por nuestros hijos todo el tiempo. Y usted tal vez me dice: no, pero mi hijo ya es cristiano, pastor. Hermano, con más razón, porque tenemos un enemigo que anda buscando la manera de destruirnos. A tus hijos también. Y necesitamos refrescarnos la mente, porque esto ya lo sabemos, de que la oración es clave en la vida del cristiano y en la vida de la iglesia local también. Miren lo que dice Pablo en el versículo 1 del capítulo 2, 1 Timoteo 2:1. Exhorto, los ruego ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles, en fe y en verdad. Para entender esta carta, este pasaje, mis hermanos, nosotros tenemos que recordar el propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de la carta? ¿Por qué se escribió 1 Timoteo? Y eso lo encontramos en el capítulo 3. 1 Timoteo 3, 14 y 15. ¿Qué dice? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice a Timoteo: tú debes saber cómo conducirte en la iglesia. Tú debes saber cómo funcionar en la iglesia, cómo trabajar en la iglesia. ¿Y cómo quiere Pablo que Timoteo funcione en la iglesia? Capítulo 2, versículo 1. Exhorto, ruego, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Esa frase, ante todo, mis hermanos, es sobre todo. Prioridad número 1 para la iglesia, ¿cuál es, mi hermano? La oración. Prioridad número 1 para la iglesia, ¿cuál es, mis hermanos? La oración. Y eso necesitamos recordarlo todo el tiempo, y todo el tiempo, y todo el tiempo. Porque como seres humanos se nos olvida. Y como los discípulos, antes de que arrestaran a Jesús, la noche antes de que fuera crucificado, nos dormimos cuando tenemos que estar orando. Nos dormimos cuando tenemos que estar suplicando. Nos dormimos cuando tenemos que estar velando en oración. Hermanos, prioridad número 1 para la iglesia, la oración. Porque esta es una obra que no se lleva a cabo con recursos humanos, con fuerza humana, con poder humano, sino solo por el poder de Dios. Pablo le dice: yo quiero que tú sepas cómo conducirte en tu iglesia, en la iglesia. Pero Pablo no le da una lista de estrategias, de programas, de actividades. Mira, Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo conducirte en tu iglesia. Vas a hacer esto para los niños, esto para los adultos, esto para las mujeres, esto para los hombres.
Pablo llega a eso después, pero ante todo, ¿qué le dice Pablo? La oración. Ante todas las cosas, la oración. De nuevo Calvino nos ayuda. La oración es la parte más importante de la vida cristiana. Es el alma de cada verdadero creyente. Prioridad número 1 para el cristiano, la oración. Prioridad número 1 para la iglesia local, la oración. Pablo no le da a Timoteo una lista de proyectos que debe tomar como emprendedor. Pablo no le da una lista de actividades familiares o juveniles. Pablo no le da estrategias de mercado. Pablo no le da estudios sociológicos para tener que ofrecer en la iglesia. Pablo le dice orar. Esa es la prioridad más importante de la iglesia local, orar. Ante todo, sobre todo, oren. Oren. Hermano, hermana, yo te hago una pregunta como manera de aplicación personal. Papá, que estás aquí, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Qué tanto tú estás orando? Me gusta leer, mis hermanos, sobre la historia y se dice que los primeros cristianos en África fueron hombres y mujeres fervientes en sus devociones privadas. Dedicaban mucho tiempo para orar. Y se dice que muchos de ellos tenían su lugar en medio de matorrales. Y ellos se iban ahí, se postraban delante del Señor a estar en la presencia de Dios. Y habían varios caminos porque cada uno tenía su espacio, su lugar donde oraban. Y habían varios caminos y por transitar tanto por ese camino, usted sabe lo que pasa con el pasto, ¿no es cierto? Se va haciendo un camino, ¿verdad? Ahí. Y cuando alguien comenzaba a descuidar su tiempo de oración con Dios, empezaba a crecer el monte ahí, en esos caminos. Y se hacía evidente para todos. Todo el mundo sabía. El hermano está dejando de venir a tener su tiempo con Dios. ¿Y saben qué se preguntaban? Hermano, ¿cuándo vas a regresar a tu lugar? La hierba ha crecido ahí. ¿Qué tan alta está la hierba en tu camino, mi hermano? ¿Qué tan alta está la hierba? Porque si la hierba ahí en ese camino tuyo está muy alta, mi hermano, estás descuidando lo más importante, que es tu tiempo con Dios. ¿Recuerdan a Marta y a María? Marta ahí preocupada por los quehaceres y María a los pies del Señor. Y Marta le reclamó a Jesús, pídele a mi hermana que me ayude. Y Jesús le dijo, Marta, Marta, tú estás turbada con muchos quehaceres. Solo una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. O sea, tú puedes estar ocupado en muchas cosas, mi hermano, pero si no estás diariamente con Cristo en su palabra y orando al Señor, orando esa misma palabra que tú estás leyendo al Señor, hermano, estás descuidando lo más importante. Tus hijos necesitan que tú clames por ellos a Dios, que tú supliques por ellos a Dios. ¿Y qué voy a pedir? Pide el Padre Nuestro para ellos. No los metas en tentación, Señor, líbralos del mal. Provéeles el pan de cada día. Ayúdales a ellos a ser padres y madres que te honren a ti. Hermano, Dios nos invita por todas partes en las Escrituras a que nos acerquemos a Él. En Hebreos dice, ya que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo, es un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Si tú lees Hebreos, hermanos, una y otra vez dice, acércate, acércate, acércate. El hombre y la mujer quieren ir lejos de Dios y Dios dice, acércate, ven a mí. Cuando tú pecas, tú tienes un gran sumo sacerdote, un representante delante de Dios y Dios te dice, acércate, no te vayas, no te alejes, acércate, ven. Colosenses capítulo 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5, oren sin cesar. Jesús espera que nosotros oremos, mis hermanos. En Mateo capítulo 6, en el Padre, cuando Jesús está hablando del Padre Nuestro, dice, cuando ustedes oren, da por hecho, da por sentado que nosotros vamos a orar. Y esa es la actitud normal del creyente, mi hermano.
El niño cuando nace pide dos cosas, comida y aire, ¿verdad? Inmediatamente empieza a llorar y los pulmones empiezan a trabajar. Es más, el niño no nace hasta que los pulmones de él mandan una señal al cerebro de la madre diciendo los pulmones ya están listos para el mundo fuera del vientre. El creyente cuando nace, cuando una persona nace de nuevo y viene a Cristo, pide leche, la palabra y respira la oración. El que no ora, escribió Martín Lutero, debe saber que no es cristiano y que no pertenece al reino de Dios. Se escucha fuerte, ¿verdad, hermano? Pero esa es la realidad, porque el creyente quiere estar en la presencia de Dios. Y si es cierto, no lo hace perfectamente. Y no es todos los días. Y no es todos los días a la misma hora que Él quiere y el mismo tiempo que Él quiere. Pero su corazón anhela a Dios, quiere a Dios, ama a Dios, quiere más de Él, busca a Dios. Quiere conocer más a Dios. Ese es el verdadero creyente, el verdadero hijo de Dios. ¿Qué tan alta está la hierba en tu camino, mi hermano, mi hermana? Y como iglesia, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Qué tanto estamos orando como congregación, juntos como congregación? Los miércoles apartamos 30 minutos para orar, 30 minutos para leer la palabra. Aquí en la iglesia queremos orar más. ¿Qué dijo Jesucristo cuando estaba en el templo, mis hermanos? Y vio aquel montón de gente comerciando ahí. Ustedes han hecho esta casa cueva de ladrones, pero esta es casa de oración. Y esta iglesia, por pequeña que sea, es mayor a aquel templo, porque aquel templo es del antiguo pacto, donde se presentaban sacrificios que ya no son necesarios. Y este lugar tiene que ser conocido como una casa de oración, un lugar de oración. Pablo escribe a Timoteo y le dice: tú tienes que saber, y esta carta yo te la escribo para que tú sepas cómo conducirte en la iglesia. Y ante todo, prioridad número 1, oración. No existe nada más importante en la iglesia local que la oración. La oración es una práctica difícil, mis hermanos, especialmente aquí en este país. Escucha lo que escribió un hermano en Cristo. La cultura americana probablemente es el lugar del mundo donde más difícil es aprender a orar. Estamos tan ocupados que cuando nos detenemos a orar nos sentimos incómodos. Valoramos los logros, la productividad. Pero la oración, eso es solamente hablar con Dios. Sentimos que no logramos nada. Es como si estuviéramos desperdiciando nuestro tiempo. Todo nuestro ser, dice él, nos grita: vete a trabajar. Este es el lugar más difícil sobre la tierra para aprender a orar. Recuerdo un testimonio de un pastor que fue a dejar al aeropuerto un misionero que iba al mundo musulmán, regresaba al mundo musulmán, bajo persecución, amenazas de muerte por predicar a Cristo. Y el pastor le dice al misionero: lo siento mucho, de verdad tengo tanta pena porque tú tienes que regresar allá. Y el misionero le dice: por mí no tengas ninguna pena. Yo lo siento mucho por ti porque tú te tienes que quedar aquí. Sabes, le dijo el misionero, yo allá tengo que depender de Dios todos los días, hasta por los más mínimos detalles. Tú aquí no tienes necesidad de nada. Nada te obliga, te empuja a buscar a Dios. Yo lo siento por ti, le dijo el misionero. ¿Qué tanto está esta vida en Norteamérica quitándote a ti el privilegio de estar con tu Padre? ¿Qué tanto te está quitando esta vida en Norteamérica? El trabajo, las prisas, la televisión, el Facebook, el YouTube. ¿Qué tanto te está quitando tu vida aquí en este país el privilegio de estar con tu Padre? Ir de aquí para allá, como Marta, en las prisas que no te dejan tiempo para estar en lo más importante, que es estar con Cristo. Dice el pastor John Piper que el Facebook y el Twitter van a servir en el día del juicio como un testimonio de que no hay excusa para no estar en la presencia del Señor por falta de tiempo.
No importa, mi hermano, cuántos recursos tú tengas o cuántos recursos esta iglesia tenga. No importa cuánta educación tú tengas o cuánta educación teológica nosotros tengamos. No importa la influencia que tú tengas, las amistades que tú tengas, las relaciones, el dinero, las casas, el trabajo. Debemos orar porque hay algunas cosas que simplemente no suceden si Dios no actúa, mi hermano. Que no puedes hacer con tus fuerzas. Tú no puedes mantener, papá, y estoy aplicando mucho esto a los padres porque hoy es el Día del Padre. Tú no puedes mantener a tus hijos en el camino de Cristo, por más que tú quieras. Pero Dios sí. Entonces tú doblas rodillas para que Dios lo haga. Por más dinero que tengamos, nuestros hijos o hijas solamente serán salvos por una obra de Dios. Roguemos a Dios por su salvación. Por más dinero que tengamos, nuestro crecimiento en piedad y en madurez como cristianos viene de Dios. Pidamos a Dios eso, mi hermano, mi hermana. Algunos creyentes dicen, ¿por qué yo no crezco? ¿Por qué yo no tengo crecimiento? Tuve una conversación con una hermana esta semana. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Qué tan alto está el pasto en ese camino? Si tú no estás en la presencia del Señor, si tú no estás en la palabra del Señor, no vas a crecer, mi hermano. No vas a madurar como creyente. Cuando oramos, demostramos que no hay ser humano o fuerza de voluntad capaz de cambiar el rumbo de las cosas, sino solamente Dios. Pero específicamente 3 preguntas que nos responde este pasaje sobre la vida de la iglesia. ¿Cómo quiere Dios que oremos? ¿Cómo quiere Dios que oremos? Vamos a responder 3 preguntas. ¿Cómo quiere Dios que oremos? ¿Por qué? ¿Por quiénes orar? ¿Y qué pedimos en esas oraciones? En primer lugar, ¿cómo quiere Dios que oremos? Tal vez tú estás diciendo, bueno, yo me encomiendo a Dios todos los días. Cuando me levanto, cuando me acuesto. Dios, me encomiendo a ti, te encomiendo a mis hijos a ti y ya voy para trabajar. Tal vez tú cuentes eso como un tiempo significativo de oración y esas oraciones cortas son importantes y Dios nos llama a orar sin cesar y esas oraciones cortas honran al Señor porque todo tiempo le necesitamos. Pero hermanos, Pablo menciona 4 palabras aquí para hablar de la oración. En otras palabras, decir Dios, ahí te encargo, no es suficiente. Dios, ahí te encargo, eso no es suficiente, mi hermano. Mira lo que dice Pablo en el versículo 1. Exhorto ante todo, 1 Timoteo 2:1, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pablo no está tirando palabras por tirar ahí, mi hermano. Él está acumulando palabras para dar énfasis. Esto no es un asunto de Dios, ahí te encargo. O orar oraciones repetitivas como algunas personas. Jesús habla de eso en Mateo capítulo 6. Cuando oren, no sean como los hipócritas que hacen largas oraciones y repiten las cosas para que Dios los escuche. La palabra rogativas ahí, mis hermanos, se refiere a peticiones a Dios basadas en un sentido de profunda necesidad. El que pide es insuficiente. No puede, por eso pide. No tiene, por eso pide. No sabe, por eso pide. Esta oración se hace, mi hermano, cuando no se tiene lo que se necesita. Es por eso que solamente los humildes oran. ¿Tú quieres saber si tú eres una persona orgullosa o una persona humilde? Hazte esa pregunta, ¿cuánto tiempo oras tú? Porque los orgullosos no oran porque no necesitan nada. ¿Qué necesita un orgulloso, mi hermano? ¿Ha tenido una relación usted con algún orgulloso algún día? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Qué necesita un orgulloso? No necesita nada. No necesita nada. Solo los humildes oran, mi hermano, porque se dan cuenta de su necesidad. Se dan cuenta de su insuficiencia. Pablo dice que se hagan rogativas, oraciones. Esta palabra es una palabra más general para referirse a la oración.
Y habla, mi hermano, de una devoción de quien busca a Dios. En otras palabras, tú te acercas a Dios no solo de palabras, sino de todo el corazón. Es una devoción. Tú anhelas estar con Dios. Tú anhelas estar en la presencia de Dios. Quieres conocerlo. Con todo tu corazón quieres estar con Él. Pero Pablo no se queda ahí. Rogativas, oraciones, peticiones. Las peticiones es confianza de aquel que pide. No te acercas a Él como diciendo, bueno, llevo un año pidiendo por esto. Ahí te lo encargo otra vez, ¿verdad? Aunque yo sé que no va a pasar nada. Como todo este año no ha pasado nada. No, mi hermano, esta oración, esta petición es de alguien que confía en el Padre. Que confía en su sabiduría y en su tiempo y en su provisión y en su poder y en sus riquezas. Y todas estas rogativas, oraciones y peticiones van acompañadas, o podríamos decir enmarcadas, con acción de gracias. Es un espíritu de gratitud. Pablo no usa palabras por usarlas, mi hermano. Él está señalando que nuestras oraciones deben ser variadas y frecuentes, con todo nuestro corazón. Dios quiere que pasemos tiempo con Él porque le necesitamos. Y Dios quiere que ese tiempo que pasemos con Él sea un tiempo de devoción. De devoción. Sí es cierto, mi hermano. Tal vez si tú te pones de rodillas por ahí te vas a quedar dormido más de alguna vez. Está bien, sigue. Vuelve a ponerte de rodillas. Vuelve a buscar del Señor. Si te sigues quedando dormido, sal a caminar. Pero busca al Señor porque le necesitas. ¿Por quién es orar? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Había un gran problema en la iglesia en Éfeso. Dos grupos de falsos maestros. En primer lugar estaban los judaizantes que decían, tú puedes ser salvo solamente si tú cumples la ley del Antiguo Testamento. Los hombres tienen que circuncidarse, no pueden comer ciertas comidas, no pueden hacer nada el día de reposo, que es el día sábado, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos judaizantes eran exclusivistas. Solo los judíos pueden ser salvos, pueden conocer a Dios. Solo los hijos de Abraham tienen que tener sangre, ¿verdad? Biológicamente tienen que ser hijos de Abraham, descendientes de Abraham. Los judíos tenían un dicho que lo vamos a tocar los próximos domingos. En las mañanas le doy gracias a Dios porque no me hizo gentil, mujer ni animal. Así de exclusivos eran estos hombres. Ellos pensaban que ni las mujeres tenían acceso a Dios como ellos. Esta élite especial la tenía. Por otro lado estaban los filósofos que estaban asociados con la filosofía griega. Y estos hombres decían, solo los iniciados a este espacio de élite pueden ser salvos. A estos que tienen acceso a la sabiduría que se consigue de una manera que no todos la pueden acceder. Solo ellos pueden ser salvos. ¿Y qué dice Pablo aquí? Eso es un error. Hay que orar por todos los hombres. Ahora, ¿por todos los hombres como por cada individuo sobre la faz de la tierra, Señor? No, eso sería imposible. Sería ilógico que Pablo nos estuviera pidiendo eso. ¿Qué quiere decir entonces por todos los hombres? Por todo tipo de hombres. Porque Dios, como vamos a ver más adelante, es el Salvador para todo tipo de personas. Dios no es exclusivista. Dios no dice a los judíos sí, al resto del mundo no. Él mandó a Cristo para que muriera por judíos así como por gentiles. Y Pablo pone un ejemplo específico aquí, versículo 2, por todos los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Para estos hombres en la iglesia de Éfeso que estaban predicando esta falsa doctrina de salvación exclusiva para algunos nada más, Pablo les quiebra esa mentira y les dice, hay que orar por todos, por todo tipo de personas. En una iglesia empezamos oración por las etnias no alcanzadas. Las etnias no alcanzadas, según entiendo bien, mis hermanos, son aquellos grupos de personas en el mundo que 2% o menos conocen a Cristo. Muchas personas en este mundo ni tan siquiera han escuchado del Evangelio y es bueno orar por estos grupos de personas, mis hermanos. Y una hermana, tal vez bien intencionada, no sé,
Me dijo, ¿y por qué, pastor, no deja de orar por esos árabes? Y empieza a orar por nosotros, las peticiones que tenemos nosotros. Que Dios nos libre de esa actitud, mis hermanos. Porque Dios nos ha llamado a orar por todos los hombres. Incluyendo ¿dónde? ¿Hasta dónde llegan nuestras oraciones, mis hermanos? A los que están en más alto rango en posición social. Los reyes y los que están en eminencia. Hoy en día diríamos los que están en autoridad, en posiciones de autoridad. Presidentes, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que orar por todo tipo de personas. Ahora, ¿ustedes saben quién era emperador de Roma en el tiempo que Pablo escribe estas palabras? Seguramente era Nerón. Hoy en día a los hijos no les ponen nombre Nerón. Nerón es nombre de perro. ¿Por qué? ¿Quién era Nerón? Nerón era un emperador despiadado. Era lo peor de lo peor de lo peor. Tenía como una idea de persecución y eso le llevó a matar a su padre, a su mamá, a su esposa. Incendió la capital de su imperio, Roma, y después le culpó a los cristianos, a los creyentes, y desató una persecución sobre los creyentes por eso. Era un tipo loco. Si había alguien a quien nadie se quería someter, era Nerón. Y Pablo, ¿qué dice? Oremos, ¿por quiénes? Por todos. Incluso por ese Nerón. Lo que yo quiero orar es que Dios lo mate. Eso es lo que yo quiero orar. Que Dios le quite la vida y que lo extermine de sobre la faz de la tierra y que lo mande por siempre a la condenación eterna. Pero Pablo no es eso lo que nos muestra que nosotros debemos de pedir. ¿Qué pedimos en nuestras oraciones, mis hermanos? Miren el versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos sean salvos, incluyendo los que están en posiciones de eminencia. Ese es su deseo. Ese es el deseo de Dios. Dios es un Dios salvador, mi hermano. Dios es un Dios que salva. Dice la palabra del Señor que Dios se duele del castigo. A Dios le duele castigar, mi hermano. ¿Sabe cómo habla la palabra de Dios del castigo de Dios sobre los pecadores? Dice que es su obra extraña. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios prefiriera no hacerlo. Dios es un Dios compasivo y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, mi hermano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay un Dios para ricos y un Dios para pobres. Un Dios para blancos y un Dios para negros. Un Dios para gente con mucha educación y otro Dios para gente con poca educación. Hay un solo Dios y Dios ha provisto un Salvador para todos los hombres. Y toda clase de gente se van a salvar. Es más, el pasaje que leíamos al principio del servicio en Apocalipsis, delante de Dios se presentan gente de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, para adorar al Cordero que vive por los siglos de los siglos. O sea que habrá gente ahí, mi hermano y mi hermana, adorando al Cordero, que aquí en la tierra fuimos tan diferentes que usted jamás se puede imaginar. Porque Dios mandó a Cristo para salvar a todo tipo de personas. Ahora, fíjese que Pablo no dice que Dios quiere que todas las personas sean religiosas. Pablo no dice que Dios quiere que todas las personas vayan a la iglesia. Pablo no dice que Dios quiere que todas las personas se porten bien, o que sean sanas físicamente, o que tengan una casa grande, o que tengan un buen carro, o que tengan un buen trabajo. Dios quiere que todos sean salvos. Eso es lo que Dios quiere, porque no importa todo lo que tú tengas, si no eres salvo, lo perdiste. Si pierdes tu alma, perdiste todo. La Biblia dice que Dios quiere que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y es el evangelio que salva, no es una religión o una iglesia o una buena conducta.
Dios es un Dios que salva. Y Dios quiere que oremos por la salvación de todo tipo de personas, mi hermano, mi hermana. Incluso por la salvación de los gobernantes. Hay un solo Dios y un solo mediador, un solo intermediario, un solo reconciliador que Dios ha provisto para los hombres. Estos versículos no nos enseñan, mis hermanos, que todas las personas son salvas, sino que nos dicen que la invitación está abierta para todos. No hay restricción. No es para gente de cierto idioma o de cierta nacionalidad. La invitación está extendida para todos y nosotros tenemos que hablar con todos del evangelio, mi hermano. El día de ayer un hermano me dijo, compartió el evangelio con un vietnamí. ¡Gloria a Dios! Y tal vez algunos dicen, no, pero es que no son hispanos y no los puedo invitar a mi iglesia. Hermano, ¿y eso cuál es el problema con eso? Invítalos a otra iglesia. Pero anúnciales que Cristo es el Salvador y que Cristo vino a salvar a gente de todo tipo. No hay restricción. Y Pablo concluye dando su propio ejemplo. ¿Por qué Dios quiere salvar a todos? Porque Él se glorifica. Y Él me mandó a hacerlo. Miren el versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Yo fui el mensaje de Dios, no es solo para judíos, sino también para gentiles, para personas que no son parte del pueblo de Israel. Cualquier doctrina que excluya a algunas personas de poder alcanzar la salvación viene del infierno. Dios salva a todo tipo de personas porque Él proveyó salvación a través de Cristo. Ahora, mis hermanos, en conclusión, yo quiero hablar contigo que estás aquí, que no has creído en Cristo Jesús, que tu vida no le pertenece a Cristo Jesús, que estás lejos de Cristo Jesús. Todos nosotros tenemos un trasfondo, todos tenemos una historia. Y esa historia es diferente para todos nosotros. O sea, yo no sé qué trasfondo tienes tú que te hace hoy venir y estar sentado aquí, escuchando esta palabra. Pero lo que todos tenemos en común es que todos hemos ofendido a Dios y hemos pecado en contra de Él. Tú has ofendido a Dios y tú has pecado en contra de Él. Pero Dios proveyó un Salvador para todo tipo de personas. No importa cuál es esta historia, no importa cuál es tu trasfondo. Dios proveyó un Salvador. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que Jesús muriera en la cruz como sustituto y pagara el precio por tu maldad. La Biblia te manda hoy y yo te ruego hoy que te arrepientas de tus pecados y que confíes en Jesús como tu Salvador. Puedes decirle en una oración a Dios: Dios, yo me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi pecado contra ti y hoy creo en Jesucristo porque Él es tu provisión para mi salvación. Si tú ya crees en Jesús, te pregunto, ¿qué tan alta está tu hierba? ¿Estás pasando tiempo con Dios en oración? ¿Estás rogando a Dios por la salvación de otros? Dios ha enviado un Salvador y Él quiere salvar personas. Ese es su propósito, esa es su meta. Pero Él ha provisto los medios también, que tú y yo oremos por las personas que no le conocen y anunciemos ese evangelio de salvación. Iglesia, no descuidemos la oración. Si invitamos a orar un viernes por la noche como lo hemos hecho antes y tú puedes venir, no te quedes en tu casa. Ven a orar al Señor. Ven, reúnete con nosotros y clamemos como congregación delante de Dios. Cuando estemos orando aquí en la iglesia, en medio de los cantos, no permitas que tu mente se vaya allá divagando. No permitas que tú digas, bueno, ya no estamos cantando, ahora estamos orando, entonces puedo
pensar en cualquier otra cosa. No, ora, acompaña a quien está orando aquí delante del Señor, porque como congregación estamos orando a Dios. No tomes en menos ese tiempo de oración, porque Santiago dice que la oración del justo puede mucho. Pablo le dice a Timoteo, yo quiero que tú sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Prioridad número 1, no es una estrategia, mi hermano. No son programas. No son actividades familiares o para niños. Prioridad número 1 es orar. Hermanos, que nuestra iglesia sea una iglesia donde antes de preguntar ¿cuándo vamos a tener una actividad o cuándo vamos a tener una comida? Que nuestra iglesia sea una iglesia donde preguntemos, pastor, ¿cuándo vamos a orar? ¿Cuándo nos vamos a reunir para orar? Porque necesitamos orar, mi hermano, mi hermana. Vamos a terminar con una oración. Padre, tú eres bueno, Señor, y nos invitas a tu presencia. Nos invitas a que lleguemos a ti, Señor. Tú nos dices, acérquense al trono de la gracia a través de Jesucristo. Y nosotros hoy te pedimos perdón, Señor, porque fácilmente nos distraemos y vemos la vida de los discípulos como un espejo, nos vemos reflejados en ellos, Señor. Cuando ellos tenían que estar orando y velando, estaban durmiendo, Padre. ¿Y cuánto hacemos nosotros eso a menudo, Dios? Y a veces por eso es que Satanás tiene lugar entre nosotros, Padre, porque no estamos orando como debiéramos estar orando. Nosotros queremos ser gente, hombres y mujeres, padres y madres, conocidos por ser gente de oración, Señor. Así como el profeta Daniel en el Antiguo Testamento, que no tuvieron otra cosa de qué acusarlo, sino de que oraba a Dios. Así queremos vivir nosotros, Señor. Una sola cosa es necesaria: estar en tu presencia, Señor. Que esa sea nuestra prioridad número 1, Padre. Que esa sea nuestra prioridad número 1, Dios. Antes de que pensemos tomar el control de la televisión o antes de que pensemos tomar el teléfono, Señor, para hacer tal vez cosas que son innecesarias, que pensemos en orar, en ir a tu presencia, Dios. Antes de la serie de televisión que estamos viendo, la serie de Netflix o antes de cualquier otra prisa que nosotros tengamos, que lo primero que nosotros pensemos sea en orar a ti, Padre. Que esa sea prioridad número 1. Porque estamos en una batalla, Padre. Y la batalla se pelea, pero con armas espirituales. La batalla se pelea en oración. Bendícenos, Señor. Bendícenos con un corazón que anhele estar en tu presencia. Y te pido por las personas que están aquí que no te conocen todavía, Señor. Ten misericordia, Dios, y ábrele sus ojos para que crean en tu Hijo a quien tú has enviado, Señor, para salvarles. Padre, bendícenos con tu paz y con tu bendición y llévanos con tu bien a nuestros hogares. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.